Buenas tardes compañeros, el día de hoy vamos a ver la utilidad de Microsoft Teams que es el Forms. ¿Qué es el Forms? El Forms es el creador de formularios, ¿no? Con Forms nosotros podemos crear formularios y cuestionarios de... El Forms puede ir enlazado tanto con el grupo de clase, con las tareas, o enlazado también con el grupo o el blog de notas del OneNote, ¿no? Que ya veremos después el blog de notas para saber cómo vamos a trabajar con un cuaderno de trabajo, ¿no? Que vimos el día de ayer algo rápidamente, ¿no? Nosotros podemos crear todo lo que necesitamos en OneNote y podemos crear un formulario directamente de eso adicionado a la tarea. Formas como se ingresa al formulario. Existen varias formas para ingresar al formulario, ¿sí? Una de ellas es digitar Office aquí, office.com, y nosotros entraríamos a esta página donde podemos digitar nuestra clave en nuestro usuario, como ustedes ven aquí, nuestro usuario y nuestra clave, ¿no? Y si no tenemos ese usuario, o sea, en este caso, yo por ejemplo voy a ingresar con otro usuario, escribiría el nombre del usuario, educación punto educación.gov.es. ¿Sí? No se olviden que todos los formularios están enlazados a esta cuenta, ¿no? Porque esta tiene la licencia. Entonces, cuando ingresan, ponen la clave y ustedes van a tener un formulario, un formulario, un formulario de trabajo, ¿no? En esta área de aquí, ustedes tienen todos los programas que nosotros podemos usar. Eh, si ustedes se fijan, aquí tenemos el Teams y también tenemos el Forms, el OneNote, ¿sí? El Word, el Excel, el PowerPoint, ¿sí? El libro de clase que prácticamente es el mismo que el OneNote y bueno, algunas opciones más, ¿no? El de correo electrónico donde nos llegan los correos y el almacenador de la nube, ¿no? Entonces, podemos trabajar directamente desde aquí, desde el Forms. ¿Qué diferencia hay con el del Teams? No tiene ninguna, ¿no? Pero aquí nosotros podemos almacenar todos los formularios que queramos, ¿no? Directamente. Por ejemplo, le doy clic en formularios y yo ya hice, una prueba de, de formulario para más o menos tener una idea, ¿no? Pues aquí tengo mis formularios, tengo compartidos conmigo y los formularios de grupo. Por ejemplo, este formulario, como es de grupo, aparece en el Microsoft Teams. Pero este no está lleno, ¿no? Estaba solamente haciendo una prueba y le cerré. Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer directamente en los formularios. Bueno, vamos a ver solamente el ingreso por este momento, ¿no? Otra forma de ingresar a nuestra área de trabajo de ingresar aquí, mail.educación.gov.es, ¿sí? Mail.educación.gov.es. Asimismo nos va a solicitar nuestra clave y nosotros en estos puntos de aquí, en estos puntitos de aquí, en esta parte de aquí, nosotros podemos encontrar todas las aplicaciones, así como en el ingreso del Office, tenemos todas las aplicaciones aquí. Asimismo, en este lado de aquí nosotros tenemos el Outlook, el Word, el PowerPoint, el Teams, el Forms. No se olviden que este Teams de aquí es el
Teams Web, ¿no? El que se puede ingresar por la web y no desde el programa que nosotros trabajamos automáticamente, o sea, el que tenemos aquí instalados en nuestro escritorio. Entonces, lo aconsejable no es trabajar por el navegador, sino directamente por el escritorio que ya tenemos instalado. Entonces, asimismo, nosotros podríamos ingresar fondos aquí y automáticamente nos va a pedir la clave, ingresamos y estamos otra vez en el mismo ambiente de formularios, ¿no? Estamos en el formulario. El trabajo que nosotros vamos a hacer también lo vamos a llenar directamente desde nuestras clases. Podríamos trabajar en el repositorio nuestro, que es el ingresarle por la cuenta de cada uno, o directamente podemos trabajar aquí. No existe ninguna diferencia entre el uno y el otro, ¿no? ¿Cómo ingreso al formulario de exámenes o de estas? En este lado de aquí yo tengo una pestaña que digo más y busco el formulario que en este caso se encuentra aquí, ¿no? Formulario. Asimismo, después cuando trabajemos con el bloc de notas del cuaderno vamos a tenerle aquí. Entonces, aquí está el formulario y nosotros podemos darle clic y ingresar directamente a un examen de formulario. Este examen de formulario va a ser compartido, podría decir, ¿no? Este va a ser editado, crea un formulario compartido con su equipo. Todos los formularios que nosotros creamos en Teams pueden ser compartidos con los compañeros. También podríamos tener publicado automáticamente si creamos un formulario. Podemos publicar en ese canal para que el grupo de curso ya pueda tenerlo a la mano. Pero si no, pues no lo publicamos y solamente lo creamos, ¿no? Entonces aquí podemos crear el formulario y podemos decir que vamos a hacer un formulario de examen. ¿Sí? Examen de, por ejemplo, de soporte técnico, ¿ya? Para tener a la mano el conocimiento. Soporte técnico, bueno, las tildes y todo, ¿no? No se olviden, ¿no? Soporte técnico. Y podríamos guardar y automáticamente se va a crear. También tenemos la otra opción que podemos ya crear un formulario sobre cuestionarios o visados, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos seleccionarle y le podemos guardar. Esta área de aquí, esta partecita de aquí abajo, se me fue el formulario. Esta partecita de aquí abajo, nosotros podemos recopilar las respuestas. ¿Qué significa esto de recopilar las respuestas? Que vamos a guardar la información, o sea, que el estudiante va a llenar la información y que nosotros vamos a recibir esos datos en el sistema Teams o en el Excel específicamente, en un libro de trabajo Excel. Y mostrar datos, en cambio, es como una publicación, que ustedes lo que van a hacer es como hacer una página web donde van a mostrar la información de las notas que recibieron de los estudiantes, ¿no? Esto podríamos nosotros aplicarlos para por ejemplo, nuestras notas parciales, ¿no? Por ejemplo, alguien toma una prueba y quiere publicar en el muro de su curso y entonces pondría automáticamente mostrar datos y todos los datos que se ingresaron pues se van a guardar, ¿no? O sea, creemos uno desde la base, ¿no? Para entender cómo funcionan los formularios. Hagamos una prueba rápida, decíamos prueba de soporte técnico. Y le ponemos, si queremos que ya se publique en el canal, podríamos darle directamente, ¿no? Si no, solamente le vamos a guardar y a crear en este caso, ¿sí? Y esperamos a que se cargue, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, es el mismo formulario que ustedes vieron, podemos crear un nuevo formulario o un nuevo cuestionario. Entre las dos opciones, los dos tienen lo mismo. Antes tenían opciones diferentes, pero ahora prácticamente son casi opciones parecidas o similares. Vamos a crear un formulario. Entonces, por ejemplo, ponemos un formulario, en este caso, decíamos prueba de soporte técnico, ¿no? Soporte técnico.
Escribimos la descripción. Si queremos podemos insertarle una imagen, ¿sí? Como ustedes ven en la parte de aquí, podemos insertarle una imagen, ¿sí? Y podemos buscar imágenes de Bing. Todas las imágenes que tienen Bing son ya con licencias aprobadas para el formulario, ¿no? Para que Microsoft pueda usar. Por ejemplo, quiero buscar imágenes de teclados, por ejemplo, teclados. Le pongo buscar. Entonces miren, en esta parte de aquí aparecen los teclados y puedo adicionarle automáticamente a forma, ¿no? Digamos que yo le quiero usar esta, le pongo agregar. ¿Sí? Entonces, prueba de soporte técnico, le pongo el teclado. Si la imagen es grande, pues se pondrá en el lado izquierdo y sobrepasará el tema, ¿no? También podemos ponerle un tema, por ejemplo, algo relacionado, ¿no? Algo que podamos nosotros utilizar, ¿no? Podemos usarle directamente los temas o podemos aumentarles o adicionarles nuestros temas personalizados. Alguien quiere cargarle una imagen, pues le da aquí y le pone cargar la imagen y de dónde le va a adicionar, ¿no? Podemos tener tres formas de cargar los temas, ya sea por la búsqueda que nosotros vimos, por el OneDrive, donde podemos ya almacenar nuestras carpetas, y donde nosotros podemos cargar una imagen, un fondo específico de lo que queramos hacer. Para agilidad del trabajo, nosotros vamos a cargar directamente de Bing, ¿no? Pongámosle esta imagen, ya. Este de aquí. Entonces, como ustedes ven, tiene un fondo y este fondo va a cubrir toda el área del formulario de examen, en este caso de pruebas, ¿no? Entonces, aquí podemos ingresarle una descripción, ¿sí? Podemos ingresarle una descripción de qué va a ser el examen, ¿no? Por ejemplo, prueba del cuarto parcial. Y en agregar nosotros tenemos las diferentes opciones que vamos a poder trabajar con el formulario. Tenemos opciones de señale con una opción verdadero o falso, selección múltiple es de esta opción primera, ¿no? Tenemos la selección de texto de que, por ejemplo, podemos decirles ingrese algún nombre específico, ¿no? Por ejemplo, darles el concepto y que ellos pongan qué concepto es. Los de calificaciones que podríamos definir con unos niveles de calificación de estrellas, de números, es decir, el grado de aceptación de 1 a 5, ¿sí? La fecha para, por ejemplo, para preguntar, por ejemplo, que el nacimiento de algún personaje, o cuándo se creó algo, o en qué fecha hubo, por ejemplo, la batalla de tal cosa, para preguntar, ¿no? Y podrían escoger, ya vamos a hacer un ejemplo. Clasificación significa ordenar arriba, abajo, en orden por ejemplo, de mayor a menor, o en orden organizado de A a la Z, o de 1 a mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Este linker ID es para escoger varias respuestas en columnas, ¿no? Es poner el nombre y indicar qué respuesta es verdadera o qué respuesta es falsa, ¿no? El área de cargar archivo para nosotros subir un archivo, podemos en cada una de las preguntas subir una imagen y sobre esa imagen decir baja esta imagen y luego resuélvela. Y luego sube el archivo resuelto, ¿no? Especialmente para los que hagan operaciones matemáticas, por ejemplo, de solución de ejercicios de física o alguna cosa. Este es para medir el nivel de promoción, ¿no? Es decir, por ejemplo, muy bajo, está muy bueno, está muy malo, que en realidad casi no usamos nosotros, ¿no? Esto es más para lo de las encuestas, se podría decir. Y la sección, podemos tener varias secciones de nuestras pruebas o exámenes. Este superior nosotros tenemos estos 3 puntos que indican varias de las opciones que tiene el formulario. La más importante es la configuración.
Si ustedes se fijan en la parte superior, nosotros tenemos quién puede llenar este formulario. Cualquier usuario con el vínculo puede responder. ¿Sí? Solo las personas de organización pueden responder, registrarse por el nombre o un usuario, una respuesta por usuario. Si nosotros damos clic en cualquier usuario con el vínculo puede responder, estaría abierto, sería público. O sea, cualquier persona no solo de nuestra institución, sino de todo el ministerio podría verle al formulario. ¿Sí? Si nosotros ponemos solo personas de organización pueden responder, se definiría a las personas que ustedes estén ingresando en las clases. Por ejemplo, si yo tengo 20 estudiantes, este formulario se creó en ese curso, entonces este formulario se puede usar y solamente está designado para este curso. ¿Sí? Registrar el nombre significa que ustedes pueden, cuando ingresa el estudiante al Teams, automáticamente ese nombre se va a registrar cuando estén realizando la prueba, ¿no? Una respuesta por usuario, o sea, si el estudiante ya dio la prueba, no puede volver a dar la prueba. Pero si ustedes no le ponen el visto, él podrá dar las veces que quieran la prueba, ¿sí? Entonces, sería aconsejable que aquí, si no queremos dar segundas oportunidades, pues darle un visto y automáticamente las pruebas serán para una sola vez. Opciones para las respuestas, aceptar respuestas, las fechas de inicio, fecha de finalización, o sea, nosotros le podemos parametrizar cuándo quieren que se visualice esta prueba, ¿no? Fecha de finalización, si quieren el tiempo que se va a terminar la prueba, ordenar aleatoriamente. Esto es bastante bueno porque no salen las pruebas o las preguntas en el mismo orden para todos los usuarios. Se sortean y se envían a la última, la primera, así que nosotros podríamos hacerlo para que los estudiantes no digan, en la primera va esta, en la segunda va esta respuesta, en la tercera, ¿sí? Entonces, todas las preguntas se van a sortear, ¿no? Notificaciones para enviar correo electrónico. Los participantes pueden recibir este vínculo por un correo electrónico o también recibir notificaciones de cada respuesta, ¿no? Esto prácticamente, si quieren que cada vez que el estudiante está contestando o terminó de contestar, les envíe una notificación diciendo quién contestó y quién no, ¿no? Esta otra, en cambio, es si cada estudiante responde la primera pregunta, les dirán el estudiante respondió la primera pregunta, el estudiante respondió la segunda pregunta. Entonces, prácticamente, si ustedes quieren revisarlo, pues podrían ponerle un visto. ¿Sí? Entonces, previo antes de crear o luego de crear el formulario, sería bueno de definir todo lo que es la configuración. Vamos con la primera opción. Aquí en las opciones, nosotros tenemos la pregunta, las opciones, agregar opción y agregar otras, por ejemplo, en el caso que ya no tengamos. Podemos poner un concepto simple. Él permite el ingreso de información al ordenador. ¿Sí? Esta sería la pregunta. ¿Sí? Y nosotros podemos poner aquí a las respuestas, por ejemplo, el mouse, lado, ¿sí? Podemos agregar otra opción, digamos que es el monitor, ¿sí? Y podemos poner otras, si es que le queremos, ¿no? Aquí tenemos la opción de poner varias respuestas si nosotros queremos pero si le ponemos solo una, pues podría ser el mouse. Obligatoria significa que si no responde no puede pasar a la siguiente. En muchos casos nosotros no podríamos utilizar obligatoria, ¿no? Porque si ponemos obligatoria, el estudiante va a tener que primero resolver esa pregunta y luego pasar a la siguiente, ¿no? Aquí tenemos otra opción que nos permite o seleccionar con puntos o hacer una selección con un menú desplegable. Primero vamos a la vista previa.
En el lado de aquí, nosotros hemos desarrollado las preguntas, ¿no? Y queremos saber cómo le va a salir al estudiante en el computador. Entonces le ponemos vista previa y así le va a salir al estudiante. Sí, prueba de soporte técnico, aquí deberíamos poner las demás opciones, por ejemplo, docente tal, curso tal, sí, ingresado. Y aquí, por ejemplo, digo, permite el ingreso de información al ordenador, le pongo un visto. No, ahí le puse solamente una selección y por eso solamente me deja escoger uno, ¿no? Y luego sería enviar. En el móvil también tenemos la opción para ver en el móvil. En el celular les va a salir de esta manera, ¿sí? El estudiante escogerá la selección y enviará. Entonces, esa es la primera pregunta, ¿no? Muchas veces necesitamos darle una explicación adicional al estudiante para que él entienda qué es lo que queremos. Por ejemplo, aquí le puedo poner un subtítulo y decir, eh, es un medio que usa, dos botones, dos o más botones. O le puede decir, seleccione una sola respuesta, por ejemplo. Para algunos estudiantes será necesario, ¿no? Y nosotros podemos venir acá. Entonces, debajo de la pregunta ya hay un subtítulo que dice, es un medio que usa dos botones. Ah, no, el teclado no tiene botones, entonces es el mouse. Es una ayuda de ustedes, ¿no? Y enviar. Esa es una pregunta de opción multibloc. En la parte de aquí nosotros vimos que teníamos menú desplegable. Si nosotros escogemos el menú desplegable, se transforman estas respuestas a un menú donde el estudiante va a tener que escoger, por ejemplo, el mouse, el teclado, ¿no? No, es el mouse entonces, no, es el monitor, ¿sí? Entonces, él escogerá una respuesta. Ya depende de la necesidad del docente, si él quiere que escoja la respuesta o que simplemente él ponga un puntito donde quiere trabajar. Eh, Vamos a la siguiente pregunta y ponemos opción de texto. Vamos de texto. Entonces aquí, por ejemplo, vemos otra pregunta, ¿no? Que corresponda a la materia. Vamos, es el componente importante del ordenador y de la velocidad. Entonces ahí le puedo poner incluso agregarle un elemento multimedia, por ejemplo, le puedo agregar una imagen, ¿no? Sí, acuérdense que las imágenes pueden ser o bien de Bing o bien de cargadas por ustedes, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, le voy a poner algo de informática, ¿no? Eh, hay algo de tarjeta, ¿no? Sí, por ejemplo, le puedo poner esta imagen, ¿no? Le puedo agregar. Es el componente importante del ordenador. Mide el mismo. ¿En qué nos ayuda la imagen? Que, por ejemplo, el estudiante puede, por aquí es este, ¿no? Entonces esto le ayuda a que él tenga una mejor perspectiva de la pregunta, ¿no? Nosotros podemos observar cómo viene la pregunta en la vista previa y ustedes le van a ver así, ¿no? Entonces, por ejemplo, el medio es el procesador, sería la respuesta, ¿no? Y sería enviar. Esta es una respuesta corta. En el celular, asimismo, si ustedes se fijan, tenemos la primera pregunta, la segunda pregunta, y dice es el componente importante que mide la velocidad del ordenador. Aquí está la imagencita para que se ayude y le envía al docente. También podemos tener una respuesta larga, donde él va a poder no solamente ponerle. Entonces tenemos otra pregunta, ¿no? Digamos una pregunta de verdadero y falso. ¿En dónde debería ser? No son ninguna de estas selecciones de aquí, sino una de opción. Por ejemplo, le puedo decir, el disco duro es un medio de almacenamiento portátil
Disco duro es un medio de almacenamiento portátil. Un medio de almacenamiento portátil. Pues aquí le puedo poner verdadero, o sí o no, verdadero o falso. ¿Sí? O puedo poner una opción que diga ambas. ¿Sí? Entonces, si quiero ponerle un subtítulo ayudándole al estudiante para que él más o menos se guíe, pues le puedo escribir algún comentario adicional, ¿no? Si no, no. Eh, Puedo poner más opciones, como ustedes ven, le puedo poner que sean varias respuestas o una sola respuesta, si quiero que sea obligatoria para que él conteste, ¿sí? O le puedo hacer como menú desplegable, ¿no? Como vimos hace rato. Entonces, yo puedo diseñar todas las preguntas, pero previamente para que ustedes vayan viendo poco a poco cómo están recién empezando a hacer lo que son los cuestionarios, pues es bueno que vayan visualizando, vayan viendo cómo le va quedando la pregunta, les va a ir quedando la pregunta a ustedes, ¿no? ¿Sí? Entonces, se me bajó en la pregunta y dice el ordenador, ¿dónde está el disco duro? Se fue acá arriba. El disco duro es un medio de almacenamiento portátil, verdadero o falso, ¿sí? Entonces, nosotros a ir viendo cómo queremos las preguntas. Por ejemplo, si yo quiero que la pregunta principal, que no sea esta la pregunta principal, le doy clic aquí y le bajo, ¿no? ¿Sí? Entonces ya no es la primera pregunta esta, sino es la segunda y así, etcétera, ¿no? Pero nosotros tenemos un sorteo de preguntas, como vieron ahí, no necesitamos tener que crear, ¿no? ¿Por qué me apareció en la vista previa a las preguntas? Porque en la configuración, por ejemplo, si yo tengo esta pregunta primera, pero si yo soy un estudiante y voy a dar vista previa, en muchos casos, por ejemplo, esta estaba como primera y no esta primera, sino esta otra. Es porque está configurado aquí en la configuración que las preguntas se sorteen, ¿no? ¿Sí? Que las preguntas de aquí, ordenar preguntas aleatoriamente. Entonces, por eso me está apareciendo. Si no quitar aquí, entonces me va a aparecer tal y como yo quiero que estoy haciendo en este momento. Vamos a otra pregunta. ¿Sí? Vamos a crear otra pregunta. Una de calificación. Por ejemplo, de calificación solo para el ejemplo, no solo para guiarnos. Pongámosle, es mejor tener más memoria que espacio en el ordenador. Entonces digamos que yo le puse esta pregunta, ¿no? Ustedes lo que van a ver aquí es que nosotros podemos tener una calificación de 1 a 5, podemos tener una calificación de 1 a 10, 6 ¿sí? Podemos tener estrellas o números. Esto ya depende para, por ejemplo, medir si algún estudiante tiene el conocimiento y le pone 10, significa que el estudiante conoce, ¿no? Y sabe que está bien o está mal. Entonces, miren, aquí la pregunta es esta, ¿no? Es mejor que tener más memoria en el espacio que en el ordenador y o así sucesivamente le van ver los niveles, ¿no? Hay muchas preguntas que ya dependen de la necesidad de cómo le vaya a usar el docente, ¿no? Tenemos otra pregunta de fecha. Por ejemplo, ¿en qué año apareció el primer transistor? ¿Sí? Transistor. ¿En qué año apareció el primer transistor? Entonces, como simple, es una fecha. Entonces, aquí lo único que el estudiante va a hacer es darle clic y va a escoger. Digamos que apareció en 1990. ¿Sí? Esto es un ejemplo nomás, ¿no? En 90, digamos que en octubre, y pongamos el 19 de octubre. Entonces,
el estudiante responderá de esta manera. ¿Sí? Lo mismo en el móvil también podrán ver ustedes cómo les va apareciendo, ¿no? Otra pregunta podemos ver es el de clasificación. Por ejemplo, te digo, ordene según la importancia de los componentes en el ordenador. ¿Ok? Ordene según de los componentes según el ordenador. Entonces aquí le puedo poner, por ejemplo, memoria, procesador, bus de datos. Podemos poner otra opción que puede ser tarjeta madre. ¿Sí? Asimismo le podemos hacer obligatoria y verle la pregunta, ¿no? En este caso, es de esta manera les va a aparecer, ¿no? A los estudiantes, para que puedan bajar, ¿sí? O puedan subir y decir, no, yo creo que es este es del ordenamiento, no, no, el procesador es segundo, la tarjeta madre es primera, ya, esa es una pregunta, ¿no? Que ustedes pueden usar, ¿no? Para saber y medir los conocimientos de los estudiantes. Eso era de clasificación. El Likert es para escoger, ¿no? Tanto filas como columnas, ¿sí? Para que escoja el estudiante lo que nosotros decimos, subraya la respuesta correcta y ponemos el tema y a continuación les hacemos que seleccione, ¿no? O podemos decir seleccione cuál de las respuestas es la mejor. En matemática, por ejemplo, ponemos seleccione la respuesta correcta, ¿no? Y si nosotros necesitamos, por ejemplo, cargar un ejercicio, nosotros podríamos venir acá y cargar la imagen, ¿sí? Si yo ya tengo una imagen ya establecida, y podríamos decirle, cárguele, cómo es, resuelva el ejercicio y subraye la respuesta, ¿no? Entonces, es algo muy vistoso en esa parte, ¿no? Vamos, pongamos la pregunta. De los elementos de la tarjeta madre, la respuesta correcta, ¿sí? Por ejemplo, aquí le puedo poner, en este caso, le puedo poner, por ejemplo, componente externo, ¿sí? Podemos ponerle, por ejemplo, almacenamiento. También podríamos, bueno, pongámosles esas. Una más podríamos ponerle, por ejemplo, es comunicación. Aquí le puedo poner, por ejemplo, el DVD. Acá le podría poner otro, el disco duro. Puedo seguir adicionando, puedo poner. Entonces, ¿cómo nos aparece esto? Nos aparece de esta manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo el DVD, ¿qué será? Un componente interno, externo, almacenamiento, comunicación. Por lo regular siempre es interno, ¿no? El disco duro es un interno, externo, almacenamiento, comunicación es almacenamiento. Flash, interno, externo, comunicación es por ejemplo, almacenamiento. Y así sucesivamente ustedes pueden tener unas preguntas de selección, ¿no? En este caso, ¿sí? Para eso sirve el linker, ¿no? Cargar un archivo, ¿sí? Eh, pueden enviar un archivo, que ese archivo se resuelva, o puede servir para una lectura, por ejemplo, digamos de literatura le dicen eh, del párrafo, subrayar los elementos importantes de la siguiente obra, o no sé, ¿no? Lo que deseen adicionar, ¿no? Se creará sí, aceptar. Pues, por ejemplo, la pregunta. Yo le voy a decir, resuelva, tomemos un archivo que ya tenía recortado, resuelva las relaciones, aunque no es de la materia, de
las tablas. ¿Sí? Relaciones de las tablas, ¿no? Entonces le vamos a cargar la imagen para que el estudiante tenga una idea. ¿Sí? Le voy a cargar, en este caso, le cargo la imagen. ¿Sí? Yo le tenía así, entonces yo le pongo abrir, le cargo. Alguien puede tener un ejercicio de física, por ejemplo, ejercicio de matemática. Le dice resuelva el ejercicio y ejercicio, por favor, resuelve. Baja y sube la respuesta. Le pueden tomar una foto y cargarle la imagen, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el estudiante le va a aparecer así, el archivo. Y lo que va a tener que hacer es cargar la solución. Como ejemplo, en el caso mío, yo ya le tengo resuelto, el estudiante lo que tenía que haber hecho es esto, ponerles las relaciones de las tablas, ¿no? En el caso de ustedes puede ser el ejercicio hecho a mano y cargado ahí y la respuesta para que ustedes solo le califiquen. ¿Sí? Entonces, se carga el archivo y se enviará. Entonces, cargar archivo. Y bueno, este es para les indicaba que este es para lo de medir estos son para encuestas más que para la cuestionario, ¿no? Por ejemplo, aquí dice qué probabilidad hay que me recomiende un amigo o un compañero. Entonces, nada probable o muy probable, ¿no? Esto, entonces eso que en la vista previa eh, aparece así. Ustedes señalan que nada probable es en 0 y muy probable es en 10, ¿no? Son para medir los niveles, ¿no? Entonces, otras de las opciones que tienen los formularios es esta parte de aquí, ¿sí? En donde nosotros podemos copiar una pregunta, ¿no? Digamos, y este de aquí, ¿qué podemos eliminar? Le eliminamos esta y nosotros queremos copiar una pregunta, por ejemplo, como esta, ¿no? Que necesitamos crear una nueva, pero ya tenemos solamente para cambiar. Entonces le copio y si ustedes se fijan, son dos de las mismas, ¿no? Y le podemos cambiar. Asimismo, subir y bajar. ¿Sí? En lo que podemos manejar, ¿no? Podríamos crear también lo que se llaman las secciones. ¿Qué es una sección? Una sección es otra hoja, se podría decir, otra hoja de preguntas, ¿no? Una sección es otra hoja de preguntas. Entonces, nosotros podemos crear una sección automáticamente para poder separar, ¿no? Digamos que nosotros queremos hacer el mismo examen, pero diferenciado. Queremos que los estudiantes, por ejemplo, tener en el mismo examen, tener los exámenes para lo que se llaman necesidades especiales. Y entonces tendríamos que crear lo que se llaman las bifurcaciones y las secciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a crear primero una sección. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a crear una sección. Digamos que el estudiante va a responder estas preguntas, ¿no? Entonces aquí pongo agregar y me voy a la parte de acá y digo sección. ¿Sí? Entonces, las primeras preguntas están en la sección 1 y las segundas están en la sección 2, como ustedes ven aquí, sección 2, por ejemplo, necesidades especiales. Necesidades especiales. Entonces, yo puedo crear bifurcaciones, ¿no? Yo puedo crear bifurcaciones. Puedo poner, por ejemplo, una pregunta antes de aquí. Por ejemplo, voy a poner agregar una pregunta de opción. ¿Sí? Y en la sección 1 y les voy a poner, ¿tiene necesidades especiales? Y aquí le voy a poner sí, y aquí le voy a poner no. ¿Sí? Entonces, necesito crear una bifurcación. ¿Sí? Agrego la bifurcación. ¿Qué dice aquí? Si el estudiante responde sí, ¿qué tendría que hacer? Puede irse al fin del formulario o ir a la sección 2, donde dice necesidades especiales. Por ejemplo, a este estudiante pongámosle que sí, que se va a las necesidades especiales. Y a los estudiantes que dicen que no tienen necesidades especiales, ponerles que sigan a la segunda pregunta. ¿Cómo se vería esto? ¿Sí? Sí, el formulario.
Aquí fin del formulario. A los estudiantes que no tienen necesidades especiales podríamos poner siguiente, ¿sí? Y podrían completar todo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se vería el formulario? Pues en la vista previa sería eso. ¿Tiene necesidades especiales? Como ustedes ven aquí, ¿tiene necesidades especiales? Sí. Y automáticamente solo les saldrá las dos preguntas, ¿no? Como ustedes ven aquí, llenará el formulario y enviará. Si el ente no tiene necesidades especiales, entonces, por ejemplo, pone no y les va a aparecer todo el formulario. Entonces, eso es lo que en realidad el sistema Forms nos permite realizar en el Microsoft Teams, ¿no? En este caso nosotros le podemos compartir y vamos a poner solo para personas de mi organización, ¿sí? Y podríamos ya copiar automáticamente el enlace para poner en nuestros canales, en nuestros cuadernos de notas, en nuestras clases, ¿sí? Tenemos varias opciones para compartir el vínculo, lo que es copiar el vínculo, lo que es copiar el código, si alguien, por ejemplo, usa un QPR y le pone descargar y enviar, sí, lo que es insertar, o sea, copiar este código en una página web, de pronto alguien está creando lo que se llama y enviar por correo electrónico. ¿Sí? Podrían enviar por correo electrónico, no se olviden que podemos seleccionar cada uno de los correos que nosotros queramos, ¿no? Entonces, como plantilla podemos obtener un vínculo para duplicar, ¿sí? Si queremos podemos enviar un vínculo para que todo el personal de la institución lo pueda modificar. En su defecto, nosotros, si ustedes se fijan, no hay ninguna opción para grabar, porque automáticamente el formulario, si ustedes ven en la parte superior, aquí aparece guardar, ¿sí? Él automáticamente cada acción que ustedes vayan haciendo las va guardando. Por si se cuelga, por si se elimina, por si de pronto se fue la luz. Entonces, hasta el último que ustedes estuvieron trabajando, no van a tener el miedo de que, ay, se me fue la luz y me olvidé de guardar. No, automáticamente se va a guardar el formulario. Eso es, compañeros, en base a lo que teníamos que ver el micro de las respuestas para los estudiantes, recepción de datos como por ejemplo, datos de correos electrónicos, números celulares, que a veces se necesita y recabar la información, ¿no? Y no tener que estarles pidiendo de forma manual, sino automáticamente crearse un formulario pequeño, ese mismo formulario pasan a los docentes, cambian el nombre del curso y solamente ya se enviaría, ¿no? Entonces, es una gran ayuda el formulario. Es casi parecido, digamos, de Google Forms. En Google Forms también podemos hacer esto. Tal vez en Google Forms tiene una facilidad un poco más agradable, ¿no? Podemos crear algunas opciones más, pero el Forms de aquí no le pide mucho favor, ¿no? En el Google Forms lo que tiene ya es los chequeos de vistos, los sí y no, tiene de forma separada, ¿no? Pero aquí nosotros podemos trabajarlos también solamente usando las opciones. Les agradezco mucho lo del curso.